Dando continuidad con nuestro diplomado y con este primer módulo, hoy tendremos la última parte que corresponde a todo lo relacionado con la normatividad de residuos sólidos y peligrosos. Para ello, vamos a explorar desde los residuos sólidos llegando al final hasta los residuos peligrosos, dentro de los cuales incluimos los residuos infecciosos o patológicos que son directamente de nuestra competencia como autoridad sanitaria. Iniciando, tenemos toda la parte de los residuos sólidos, que es cualquier objeto, material o sustancia o elemento principalmente sólido resultante del consumo o de uso de un bien o actividad, que hace parte o que su recolección es realizada por las personas prestadoras del servicio público de aseo. Entonces es importante que todo este tipo de residuos va a tener como destino final que la autoridad, o es decir, el prestador de servicio público de aseo, va a hacer la recolección de los mismos. Y algo muy importante, el plan de ingestión integral de residuos sólidos, o el llamadísimo PEGIRS. ¿Por qué? Porque nosotros, dentro de nuestras actividades de inspección, vigilancia y control, cuando miramos los planes de saneamiento, en ese pequeño índice que era la parte de la gestión o el manejo de los residuos sólidos, es aquí donde tenemos que evaluar la parte del PEGIRS. Entonces, es importante que este instrumento, que está planeado tanto para regional como municipalmente, de todas las acciones y metas que se tienen que tener, tenga, digamos, esta correspondencia, y importante que de alguna manera lo tengamos siempre en cuenta. Ahora, es relevante que sabemos que este plan de gestión integral de residuos sólidos va a estar incluido básicamente en el decreto 2981 de 2013, por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo. Dentro de este decreto hay aspectos importantes para que tengamos en conocimiento, como viene a ser el almacenamiento y la presentación, dado que estas situaciones donde se presente el almacenamiento o los recipientes o los contenedores, si no tienen un buen lavado, si no están tapados, pueden ser fuentes para vectores, y estos vectores sabemos que pueden terminar afectando la presencia de enfermedades, por lo tanto es importante tenerlos en cuenta. La recolección y el transporte selectivo de residuos para aprovechamiento, en este caso la gestión integral de estos residuos, donde se establece que es importante tenerlo en cuenta porque en ocasiones nos puede llegar a suceder de otro tipo de residuos, que son los residuos de construcción, o lo que nosotros normalmente llamamos como los escombros. Aquí dice que en el caso de los residuos de construcción y demolición, así como de otros residuos especiales, el usuario que solicite este servicio será quien asuma los costos asociados con el mismo. Entonces, tener en cuenta todo lo que está relacionado con el PEGIR. En cuanto a los residuos sólidos, normalmente que podemos llegar a pedir cuando hacemos nuestras acciones de inspección, vigilancia y control, podemos también tener un sustento dentro de la normativa ambiental en el decreto 2981, porque lo deben tener, sumado a lo que nosotros estamos pidiendo por ley novena de 1979. Entonces es importante tener esa correlación y saber que todo este tipo de residuos son los que son recolectados por la entidad recolectora de residuos, que es la que lo va a llevar en un dado caso a su disposición final, que puede ser un relleno sanitario, que pues es lo que de alguna manera se busca siempre poder tener. Entonces siempre tener en cuenta esta connotación. Por otro lado, tenemos los que les mencioné hace un momento, que van a estar relacionados a los residuos de construcción y demolición. Entonces, ¿qué pasa acá? Estos residuos, como miramos anteriormente, que es todo residuo resultante de las actividades de construcción, reparación o demolición, de las obras de las vías o actividades conexas, hacen en ocasiones que haya una mala disposición de ellos. Entonces, que llegó una persona y tenía una construcción y llegó y sacó los residuos, los dejó botados. Saben de alguna manera que bajo la competencia que establece la ley con el decreto que vimos anteriormente, que en este dado caso era el decreto 2981, es aquí donde efectivamente vamos a decirle a ese generador que debe hacer una recolección de eso, y en dado caso debe pagar por eso, o llamar a la corporación, debe hacer la disposición de ese tipo de residuo. Entonces, el usuario es el que debe sufragar los costos de este tipo de residuos.
donde muy seguramente la entidad de aseo los va a recoger, pero va a hacerle cobro a ellos. Y como les digo, en muchas ocasiones nosotros tenemos esos problemas porque este tipo de residuos los botan. Y finalmente puede ser que sepamos, porque el problema es cuando no sabemos de dónde viene, que los dejaron en un lugar, en un terreno baldío, y este terreno baldío se vuelva un lugar para que finalmente podamos tener vectores que nos pueden causar problemas para la comunidad. Entonces, si es un terreno baldío, ahí tendría que hablarse con la entidad recolectora de aseo para que por parte de ellos y dentro de esos costos asumiera esta recolección, dado que se está presentando un problema que puede volverse un problema de salud por la recurrencia de vectores. O de alguna manera hablar dentro de la misma secretaría para que hable con ellos y a ver de alguna manera cómo se llega a un consenso, pero estos residuos deberían ser recolectados si no se tiene un origen o no se sabe quién fue el que los depositó. Tenemos que hacer la gestión para poder eliminar este riesgo sanitario que puede traer o conllevar alguna serie de problemas. Pero si por otro lado sabemos quién fue la persona, con el decreto anterior se hace necesario, es indispensable que esta persona pague por la recolección de esos residuos para que se solucione la problemática y así no tengamos un efecto. Regresando a nuestro conglomerado, a nuestro decreto, la resolución que maneja toda la parte de residuos de construcción es la 472 de 2017 y la resolución 1257 de 2021. Estas dos resoluciones hablan precisamente sobre cuáles deben ser los procedimientos, cómo se tienen que hacer, dónde se deben depositar, que son los lugares que se denominan como escombreras, y qué condiciones deben tener estos lugares. Entonces, importante para que sepamos, entonces, este es otro tipo de residuo que comúnmente podemos llegar a encontrar cuando se hace la construcción, quién tiene la competencia cuando se conoce y cuando no se conoce, y puede ser un riesgo precisamente por la presencia de vectores, poder tratar desde la misma secretaría o hablar hasta con la alcaldía para que dentro de sus negociaciones la entidad de aseo pueda recolectarlo y lo lleve a sitio de disposición que está establecido, que sería el lugar de disposición de residuos de construcción y demolición que anteriormente se llamaban escombreras. Por otra parte, tenemos toda la parte de los residuos peligrosos. Importante recordar que los residuos peligrosos son aquellos que tienen alguna de las características que ustedes pueden observar aquí en la diapositiva, en la parte derecha de la diapositiva. ¿Qué pueden ser las características? Es un residuo que puede ser corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable o patógeno, y ese patógeno puede ser infeccioso. Entonces, siempre que quieran saber precisamente las características de un residuo, piensen en la palabra CRETIP, que les da esas características como para que sepan qué tipo de residuo es. La legislación que de alguna manera norma todo este contenido es el decreto 4741 de 2005 en su capítulo número 4, que habla sobre de los residuos o desechos peligrosos provenientes de consumo de productos o sustancias peligrosas. Y asimismo les dice qué sustancias o cuáles pueden ser esas sustancias. Por ejemplo, pueden ser los plaguicidas en desuso o los envases. Recuerden siempre que un residuo peligroso, lo que lo contiene, también es un residuo peligroso. Todo eso viene a ser parte de un respel. Entonces, ustedes tienen precisamente el plaguicida que venía en envases. Este envase es un respel, entonces hay que hacer un manejo del mismo. Entonces debe hacerse una gestión integral de este tipo de residuos y no puede utilizarse para otras acciones como por ejemplo para la alimentación de ganado, de animales o hasta nuestra propia alimentación. Es decir, que con eso entonces lo llenan y dicen, bueno, vamos a tener la jornada hoy, voy a llevarlo para llevarme agüita, me panela, lo que sea. No es posible porque esto genera trazas que finalmente se van a llegar hasta toda la parte, digamos, de la parte gastrointestinal y pueden afectar a la persona. Además de eso, los fármacos o medicamentos. Igual, toda esta parte de fármacos y medicamentos que sabemos que está establecido, sobre todo en la parte del plan de gestión integral de residuos hospitalarios, ya se sabe que deben ser entregados a el productor. Entonces él debe tener, al mismo tiempo que reparte estos fármacos, también tiene la capacidad de recibir a aquellos que ya están vencidos y poder hacer una gestión integral, que es uno de los compromisos que tiene como institución. Y por otra parte está la parte de las baterías usadas de plomo o ácido o hasta las mismas pilas, que también tienen centros de recolección donde nuevamente se recopilan y al momento que se recopilan son llevados al lugar donde fue la producción y se hace una reutilización, un reciclaje por parte de la entidad para poder tener un mejor manejo de este tipo de residuos. Dentro de este decreto hablan precisamente de las obligaciones de los municipios.
Recuerden que la autoridad ambiental, cuando no hay presencia total de una corporación autónoma regional, es el alcalde. Entonces, ¿qué dice? Dentro de esas obligaciones está identificar y localizar áreas potenciales para la ubicación de infraestructura para el manejo de estos residuos. Es decir, si dentro del municipio contamos con que hay una producción de esto, lo ideal es que se pueda tener un lugar donde se pueda hacer ese depósito y ese depósito después pueda ser entregado para la autoridad competente para ello. ¿Ok? Segundo, apoyar los programas de gestión integral de residuos. Sí, esos PGIRs que están establecidos tanto para residuos sólidos que pueden tener los residuos de demolición, también tienen que tener contemplado eso. Y eso hace parte de lo que ustedes vigilan en la competencia que tiene de residuos en las instituciones que se hace vigilancia, inspección, vigilancia y control. Por otra parte, apoyar la realización de campañas de sensibilización. ¿Por qué? Porque también se busca de alguna manera que desde la fuente se pueda hacer una segregación, es decir, una separación de este tipo de residuos. Y asimismo no se mezclen con los residuos sólidos y sean depositados en vertederos o en rellenos sanitarios, y esos rellenos sanitarios puedan posteriormente generar un problema de salud en la población. Además, otra de las resoluciones que está incluida en toda esta partícula de residuos peligrosos es la resolución 1402 de 2006, que habla más que todo sobre los residuos radiactivos. Recuerden, la competencia de residuos radiactivos es del Ministerio de Minas. Minas tiene esa competencia, es el único que maneja ese tipo de residuos, que son pocos, pero que a pesar de que son pocos y su volumen se puede decir que es muy pequeño, tienen un alto peligro por la radioactividad que puede generar y los problemas de radioactividad, que esta radioactividad es diferente a la que habíamos visto en el módulo de radiaciones no ionizantes. Estas que se hablan aquí son radiaciones ionizantes, que son radiaciones que sí pueden generar un peligro que ya está comprobado. Diferente a las no ionizantes, que era lo que hablábamos de la telefonía móvil, las radiofrecuencias, la transmisión de energía, que no tienen un peligro comprobado según la Organización Mundial de la Salud, como lo miramos ahí, que era posiblemente cancerígeno, no directamente, como si lo es una radiación ionizante. Importante tener en cuenta ello. Otro tipo de residuos que se pueden llegar a generar son los residuos eléctricos y electrónicos, que son los famosísimos RAEs. Entonces aquí tenemos que todos los aparatos electrónicos son eléctricos en el momento que son desechados, se convierten en este tipo de residuos que son peligrosos, pero que se catalogan como RAEs. Primero que todo, tenemos la Ley 1672 de 2013, por la cual se establecen los lineamientos para la adopción de una política pública de gestión de este tipo de residuos, y específicamente el que lo aborda, el que de alguna manera muestra qué es lo que se tiene que hacer con ellos, es el decreto 284 de 2018, que habla específicamente de la gestión de este tipo de residuos. En el artículo 2.27A43 se establece que dentro de las entidades públicas deben ser entregados en calidad de RAE a los sistemas de recolección y gestión de residuos. Entonces, si ustedes tienen dentro de su inspección, vigilancia y control y encuentran que hay una serie de residuos que hacen parte de estos residuos eléctricos y electrónicos, lo que ustedes tienen que verificar es que ellos dentro de su plan de gestión los tengan incluidos y que tengan a quién se les entrega. Ojo con esto, toda entidad a la que se le entregue residuos peligrosos, de escombros que mirábamos anteriormente, debe tener un permiso de la entidad ambiental. Es lo primero que ustedes tienen que verificar dentro de ese plan de gestión. Es decir, si yo estoy verificando que tienen residuos electrónicos y que de alguna manera va a hacer entrega, tienen que verificar a quién se lo están entregando y que esa compañía efectivamente tenga un aval de la entidad ambiental, la corporación autónoma o la Secretaría de Distrital de Ambiente, por decirlo así, o municipal. Deben tener ese aval. Si no lo tienen, es sumamente peligroso, básicamente porque no sabemos exactamente dónde van a depositar este tipo de residuos, y estos tipos de residuos pueden ser depositados en otros lugares y pueden traer una connotación en que pueden generar una problemática ambiental y de salud en otros lugares. Entonces, importante es tener en cuenta eso. Aquí, por ejemplo, en lo que decía, una entidad pública, Secretaría de Salud, que dispone ya de una serie de residuos, que esos residuos tienen que ser entregados a la entidad que puede hacer el aprovechamiento de los mismos y que no va a generar un impacto en el ambiente. Entonces, siempre tenerlo en cuenta, y que ustedes deben tener siempre esto en relación cuando miren los planes de gestión integral de residuos, y que dependiendo del establecimiento que estén haciendo inspección, vigilancia y control, ellos cuenten con este tipo, digamos, de planes para este tipo de residuos que están generando.
Finalmente, tenemos los residuos que son de mayor competencia de nosotros, que están basados en el Decreto 351 de 2014, que es la gestión integral de los residuos en la atención en salud y otras actividades. Aquí hablan de cuáles son los lugares que nosotros normalmente hacemos la inspección, vigilancia y control, pero donde podemos llegar a encontrar parte de estos residuos. Entonces están los servicios de atención médica, los bancos de sangre, los centros de investigación y docencia de cadáveres vivos, de cadáveres con organismos vivos o con cadáveres, los bioterios o laboratorios de biotecnología, los servicios de taxanopraxia, morgues, necropsias y de exhumaciones. Además de esos tenemos los lugares donde se hace lavado de la ropa hospitalaria o de material quirúrgico, los mataderos, que en este caso son mejor llamados los plantas de beneficio, los servicios de veterinaria, los establecimientos destinados al trabajo sexual y otras actividades ligadas, los servicios de estética y cosmetología, lo que nosotros tenemos ahorita gran parte que son los spas, que de alguna manera han surgido en diferentes lugares, que son de nuestra vigilancia, pero que de todas maneras lo que vienen a hacer las uñas o de alguna manera el cabello o algún procedimiento que tenga contacto con un fluido de la persona, pues hace parte de nuestros residuos. Y los centros que presentan la parte piercing, pigmentación o tatuajes, que también hacen parte, digamos, de nuestra competencia de vigilancia como autoridad sanitaria y que finalmente están legislados bajo este decreto. Recordar la clasificación de este tipo de residuos. Entonces tenemos esos residuos de detención en la salud, que vamos a tener que en muchos lugares pueden haber que hay no peligrosos, entre los cuales podemos tener que pueden haber biodegradables, reciclables, inertes, los específicamente que tienen un componente biológico, que pueden ser los biosanitarios, dados como las gasas, los algodones, alguno que ha tenido contacto con una sustancia, o sí, con una secreción de la persona, los anatomopatológicos, que son partes de las personas, los cortopunzantes, que son como las jeringas, las lancetas que se utilizan, y en otros lugares en los bioteros, que pueden ser la parte de los animales. También tener en cuenta que aquí tenemos de alguna manera residuos químicos, como en ocasiones se pueden presentar, por ejemplo, porque en lugares todavía se utiliza el mercurio, entonces el mercurio todavía está relacionado, entonces el depósito de mercurio que se puede llegar a tener. Algunos lugares donde tienen, digamos, las máquinas de revelado que todavía utilizan líquidos, ese líquido de alguna manera tiene metales que pueden ser tóxicos. Podemos tener también, digamos, en algunos lugares que se hace la parte de los residuos que tienen características radioactivas, por ejemplo, procesos oncológicos o personas que le dan procedimientos de cáncer que tienen que colocarle yodo radioactivo. Recuerden que estos materiales que hayan tenido contacto con la persona tienen que llevarse a un lugar que sea un lugar que sea que tenga paredes de plomo, es decir, que limite la salida de la radiación, dejando estos elementos para que la radioactividad disminuya en el plazo que tenga establecido, que pueden ser 2 días, 3 días, y cuando ya ha salido de ese tiempo de radiación, sí se utilizan o se disponen como los residuos que pueden ser biosanitarios o cortopulsantes, dependiendo de la consideración que se tenga. Entonces, importante tener estas secuencias. El manejo de gases, entre otros aspectos, que finalmente todos están ligados y hacen parte de esta gestión integral de residuos, que hace parte de la competencia que nosotros tenemos como tal y que dentro de las tradiciones de inspección, vigilancia y control debemos llevar. Aquí tengo una serie de anécdotas que alguna vez me sucedió, porque cuando yo trabajaba en la UIS, yo hacía visitas con los estudiantes de medicina, sobre todo, digamos, a los hospitales. Entonces íbamos a Luz o al hospital que estaba en la zona norte y encontrábamos errores que nos narraban. Por ejemplo, llegábamos a urgencias y encontrábamos que estaban los contenedores para residuos reciclables, que es la caneca de color verde o el contenedor de color verde, y el contenedor de color rojo, que son para lo que pueden ser los biosanitarios. Y en la caneca o el contenedor de residuos biosanitarios había 2 botellas de plástico. Cuando llegamos le decíamos a la señora, eso está mal distribuido, tienes que mejorar la parte de aquí de la separación en la fuente. Y que era la jefe de enfermería, pues ella cogió, y precisamente íbamos con la técnica ambiental, y ella tomó los 2 recipientes plásticos de agua y los metió en la caneca o en el contenedor de residuos sólidos, que de alguna manera que era la caneca verde. Automáticamente pues todos quedaron, wow, o sea, eso no puede hacer. ¿Por qué? Porque tú haces eso automáticamente, esas 2 botellas que estaban en los Respel contaminan los que no eran los Respel, y entonces automáticamente todo el contenedor de residuos orgánicos o biodegradables que estaba ahí
que era para los que podían hacer la parte de reciclaje de estos residuos sólidos comunes, se convirtieron en residuos peligrosos y automáticamente las 2 canecas tienen que ir a la gestión de residuos peligrosos. Entonces, cosas como ellas, o en ocasiones que ustedes encontraron un guardián y el guardián lo que tenía no eran las setas, sino digamos que cuando hacen la parte de mirar de tanteo con los copitos, entonces esos eran en el lugar donde estaba el guardián, ¿no? Y el guardián netamente para que se almacenen todos los residuos cortopunzantes, o en alguna ocasión que nos comentaron cuando se hace la recolección de los residuos. Cuando ustedes hacen la recolección de los residuos, la idea es que el vehículo pueda entrar hasta donde está la báscula y se haga la entrega y el llenado del formato. Pero ¿qué pasaba? Resulta que en este hospital el vehículo no alcanzaba a bajar, por lo que no alcanzaba a bajar, entonces tenían que salir con los residuos y enfrente de este hospital quedaba una unidad residencial. Resulta que cuando la persona salió con los residuos en bolsa, estaban supremamente llenos y las bolsas se reventaron. ¿Qué pasó? Esta queja llegó de una vez a la Secretaría Distrital y Municipal de Salud de Bucaramanga y tuvieron que ir a hacer la verificación y efectivamente pasó eso. Porque todos los residuos, en este caso de características biológicas, quedaron repartidos en el suelo, lo cual no es correcto. Entonces, todos estos aspectos ustedes deben vigilarlos, sobre todo en el plan de gestión integral de residuos, mirar precisamente toda la parte de los formatos que están bien diligenciados. Aquí nuevamente tienen que verificar quién es el que hace la gestión externa. Si la gestión externa la hace una autoridad X o una compañía, tienen que verificar que tenga el aval de la Corporación Autónoma Regional. Si no lo tiene, no es válido y es una responsabilidad tanto del productor como en un dado caso de los que de alguna manera están tomando ese residuo. Porque quiere decir que lo están depositando en cualquier lugar o están haciendo cualquier proceso que no está cumpliendo la normatividad ambiental y puede presentar una afectación al ambiente que finalmente va a repercutir en salud. Entonces, muy importante tenerlo en cuenta. Y finalmente, que aún sigue vigente, dado que a partir de esta resolución que estamos viendo, se determinó que hasta que salga nuevamente el nuevo manual de procedimiento de residuos hospitalarios, sigue vigente el antiguo que estaba dado por la resolución 1164/2002, seguir y continuar con la gestión integral de los residuos hospitalarios. Primero, desde la gestión interna hasta la gestión externa. Es decir, hablando de la gestión interna, mirar en la generación de los residuos, dónde se generan, que en esos lugares haya una separación del tipo de residuos, es decir, que hayan diferentes contenedores para poder hacer la separación de los residuos, así tener una mejor almacenamiento, en dado caso en los puntos de generación, mirar si hay necesidad de un movimiento, o sea, no, hay necesidad de tener lugares internos donde se haga un almacenamiento intermedio, mirar el movimiento interno de los residuos, las rutas que van a pasar, que no hayan personas en los lugares, que los contenedores tengan un buen lavado, que estén en buenas condiciones, que tengan el contraderrames, todas esas condiciones. Los medios que se utilizan de desactivación central, por ejemplo, que se pueden autoclavar algunos residuos, que en ocasiones se puede seguir utilizando hipoclorito, no porque la normatividad lo prohíbe, pero en ocasiones se pueden encontrar tal vez en centros de salud que todavía se sigue utilizando. Entonces, si estos residuos, hay que tener muy en cuenta que si estos residuos eventualmente se utilizan y tienen una pequeña desinfección con hipoclorito, estos residuos no pueden ir a incineración, porque si se llevan a incineración generan un compuesto que llaman las dioxinas y los furanos, que son sumamente tóxicos. Entonces, no se pueden llevar a incineración. Lo ideal es que no se utilice hipoclorito, se utilicen otro tipo de compuestos, como peróxidos o cualquier otra sustancia para poder hacer una desinfección, pero no los hipocloritos. Si eventualmente los hipocloritos se utilizan, ustedes tienen que verificar que esos hipocloritos, los residuos que hayan tenido contacto con estos hipocloritos, no pueden llevarse en dado caso, a la incineración por la connotación ambiental y de salud que puede presentarse posteriormente. El almacenamiento central, qué condiciones debe tener, que debe tener los lugares diferentes para el almacenamiento, que debe estar libre de vectores o de lugares o de riendas o sitios por donde puedan pasar los vectores, toda esta connotación que hace parte netamente de la gestión integral. Y después viene la gestión integral externa, que es lo que yo les decía, lo que se tiene que hacer con los residuos que finalmente cuando se entregan. Entonces, hablábamos en la parte de fármacos. Si tengo residuos de fármacos, esos residuos de fármacos deben ser entregados a la entidad que se los vendió.
anteriormente la reglamentación en la resolución 1164 decía que se tenía que macerar o se tenían que diluir. Eso ya no se hace. No sé, eso es una de las partes que ya se abolió completamente. Y es que todo tipo de residuos se debe entregar a la entidad que se los vendió para que haga la gestión integral. Es una parte con su compromiso institucional. Segundo, que si lo van a llevar para incineración o van a llevarlo para autoclavado o para ser depositados en un relleno, dependiendo de eso, debe tener la entidad una certificación de la autoridad ambiental. Entonces, que si es un residuo que eventualmente yo tengo que llevarlo y lo van a llevar a un relleno de seguridad, debe existir el relleno de seguridad y el relleno de seguridad debe cumplir con toda la funcionalidad. Y ustedes, o es decir, pueden acompañar hasta la misma autoridad ambiental para verificar eso y que efectivamente se esté cumpliendo. Eso, digamos que aquí hay una parte que el trabajo puede ser básicamente en que la entrega del tipo de residuo es vigilado por la autoridad ambiental, pero que toda esa gestión interna y en parte la externa es vigilada por ustedes, porque ustedes son la autoridad sanitaria que tiene que tener relevancia en todo esto. Y verificar siempre que estén estos programas conformes según las situaciones y para tener el manejo completo, digamos, de toda esta situación. Entonces, recordar siempre para la parte de residuos. Residuos sólidos, la entidad encargada de aseo es la que hace la recolección. De aquí nosotros tenemos que basarnos en que nuestra función de inspección, vigilancia y control hace parte de lo que es netamente la parte de la gestión integral de residuos y que puede ser de residuos sólidos, como puede ser de los RAEs, que son los residuos de aparatos electrónicos, que pueden ser de demolición, que pueden ser peligrosos, y que nosotros podemos revisar exactamente dentro de ese plan de gestión integral que cumplan esos aspectos. Y ya específicamente para los servicios de atención de salud, que es una competencia más propia de nuestro día a día, poder desarrollar estas actividades que finalmente van a poder inmiscuir una mejor gestión tanto interna como externa y así poder minimizar los riesgos por este tipo de residuos que, como habíamos visto anteriormente, son de una muy pequeña proporción, pero por ser infecciosos pueden tener una gran proporción de un gran impacto por las implicaciones epidemiológicas que pueden llegar a presentarse como tal. Entonces espero que este pequeño, digamos, contexto que les he brindado sobre toda la parte de residuos sea de su agrado, que pueda ayudarles sobre todo en la parte de la gestión, pero recuerden casi siempre que en este contexto para nosotros, dentro del plan de saneamiento básico que miramos en toda la parte de residuos, automáticamente entramos en esto. Entonces sabemos que por nuestra competencia lo podemos pedir, pero tenemos las herramientas ambientales que también lo exigen y así mismo podamos exigir mucho más y nuevamente, como lo había hecho anteriormente, si podemos hacer visitas en muchas ocasiones conjuntas dependiendo de eso, pues importante hacerlas. Porque, por ejemplo, ustedes pueden llegar a pedir en toda la parte, por ejemplo, de salud, los permisos de vertimientos. Un permiso de vertimientos no es competencia de nosotros, porque finalmente son las aguas residuales, pero sí podemos verificar que lo estén cumpliendo y si no, pues ir con la autoridad ambiental para que los haga cumplir. Porque este tipo de vertimientos, sobre todo en la parte hospitalaria, puede generar una posible resistencia bacteriana. Y eso finalmente se puede traducir bajo toda la cadena trófica en que después nosotros tengamos que hay una resistencia a los antimicrobianos o a toda la parte sí de lo que utilizamos cuando estamos enfermos, que de alguna manera es algo que se ha hecho que, por ejemplo, cuando tienes una gripa, que la gripa no tienes que utilizar antibiótico. Entonces, si estos tipos de vertimientos llegan y transfieren o van hasta la parte del ambiente, puede hacer que los antibióticos que consumamos posteriormente no sean de efecto. Y esto también es otra de las competencias que nosotros tenemos como entidad sanitaria. Entonces espero que haya sido de su agrado y los invito a llenar la última actividad que está establecida en el módulo, que son 5 preguntitas relacionadas con todo lo que vimos específicamente en cuanto a residuos, toda la parte de residuos y a contaminación por olores, por ruido y por campos electromagnéticos de telefonía móvil. Entonces los invito a que lo llenen y nos vemos en un próximo módulo. Hasta luego.